Bienvenidos al curso del procesamiento del lenguaje natural. Vamos a ir con nuestro plan de estudio. Hoy vamos a hablar sobre la recuperación de información. La clase pasada hablamos sobre la búsqueda, ahora vamos a hablar sobre la recuperación de información. ¿Qué es la recuperación de información? Se refiere a la búsqueda eficiente de datos en grandes volúmenes de información. ¿Sí? Una de las metodologías o los temas que vamos a hablar es la indexación. La indexación mejora la rapidez del acceso a los datos mediante índices invertidos, vectorización de documentos y tokenización. Índices invertidos son tablas que asocian términos con documentos donde aparecen. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy, índices invertidos. Vamos a explicarlo en detalle. La vectorización de documentos es una representación numérica basada en frecuencia de palabras y la tokenización es la separación del texto en unidades de búsqueda. Sí. Eh, Les recomiendo que abran el Moodle y tenemos un taller de 8 a 10 que se trata sobre algunas preguntas de estas. Son 5 preguntas que son sobre esta clase. Entonces, abran el Moodle, hay un taller que es un cuestionario y vamos a hacerlo, vamos a desarrollar de acuerdo al, a la clase que vamos avanzando, a la diapositiva. Alcen la mano los que ya tienen el Moodle abierto, por favor. Ok, entonces, vamos a hacer un taller en clase. Dice, la primera pregunta, ¿quién la lee, por favor, del Moodle? Ahora en el taller cuestionario vamos a avanzar pregunta por pregunta, todos para contestar bien. A mí me salió un índice invertido. Es una estructura de datos utilizada principalmente en los sistemas de recuperación de información. Como motores de búsqueda, su función es palabras o términos. A ver, su función es, ya está el espacio, palabras o términos a los documentos en los que aparecen. Ok, vamos a ver, eso está en esta diapositiva de aquí. Vamos a ver si es falso o verdadero. Entonces, ¿qué sería? Un índice invertido, Es encontrar la palabra correcta. encontrar la palabra correcta, ¿no? Ok. Entonces, Su índice función es, invertido es ya una está el estructura de espacio, palabras. datos, ajá, principalmente en los sistemas de recuperación de información como motores de búsqueda. Su función es mapear, ¿no? Localizar palabras en términos de documentos en los que aparecen. Ok, entonces es mapear. Tú mismo vamos, porque son las mismas preguntas que tienen todos. Vamos a ir desarrollándolas y después vayan ustedes tomando nota para que, yo lo puse para que todas salgan en el mismo orden, pero parece que las está poniendo aleatorias. Bueno, entonces, un índice invertido es una estructura de datos utilizada principalmente en los sistemas de recuperación de información como motores de búsqueda. Su función es mapear palabras en términos de los documentos en que aparecen. ¿Sí? Es invertido porque a diferencia de un índice directo que asocia documentos en los términos que contienen, este asocia términos con una lista de documentos donde estos se encuentran. Vamos a esclarecer eso, ¿no? O sea, yo veo la palabra y asocio en qué documentos están. Primero, ese es el índice invertido. O sea, hace una inversión de búsqueda. Busca es
donde eh, todos los documentos donde esa palabra va a aparecer. ¿Ok? Entonces, las respuestas de las 5 preguntas que van a salir es mapear. Ok, yo creo que termino la exposición y ahí sí abrimos seguimos con las preguntas, porque si va a ser aleatorio vamos a tener esas respuestas. Vayan cogiendo apuntes. Ingeniero, no, disculpe que le interrumpa. Están en Dale. orden, así como mencionó el compañero, sí están en orden secuencial. Ok, ok. Entonces, la primera pregunta entonces es esta de aquí, si no mal recuerdo. Bueno, revisemos las diapositivas y ustedes tomen sus apuntes y hacen el taller. La idea es que hagamos todo el taller en grupo y tengamos claros los conceptos. Bien, ¿cuál es la estructura básica de este índice invertido? Está compuesto por dos partes. Es el diccionario y la lista invertida. ¿Sí? El diccionario de términos es una lista de todas las palabras distintas, que son los términos del corpus, o sea, el texto, el volumen de texto donde se encuentra. Es la lista de palabras, pero palabras distintas. Y la lista de posting o las listas invertidas para cada término es una lista de documentos en las que aparece. Esta lista puede contener solo los ID de los documentos o incluir también las frecuencias del término y las posiciones dentro del número. Yo defino los corpus. Los corpus pueden ser un libro, puede ser un párrafo, puede ser una línea, pueden ser 3 palabras. Eso yo lo defino. El corpus es el conjunto de texto donde yo quiero buscar, quiero hacer algo. Entonces, lo que yo voy a obtener con este índice invertido es todas las palabras distintas, me las va a analizar en todos los corpus o en todos los documentos y va a listar. Pero adicional, yo puedo tener la posición y la frecuencia. La posición es en qué lugar se encuentra dentro del corpus y cuántas veces aparece es la frecuencia. Esa es la técnica del índice invertido. Ya. Con respecto a la pregunta 2 que habla de los índices invertidos, Ujú. los índices invertidos, tablas que asocian términos con documentos, ¿dónde aparecen? ¿Verdadero o falso? Ok, entonces, eh, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué sería? ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. Bueno, si a ustedes les parece verdadero, está bien. Ahí está el, las, estamos viendo, revisando en línea todos los conceptos para que vayan contestando. Bien, aquí tenemos un ejemplo para esclarecer esto del índice invertido. Es sencillo, pero es una técnica de extracción de datos que es importante entenderla bien y diferenciarla de las demás técnicas. Por ejemplo, dice, estos son los documentos. Yo lo puedo llamar el corpus, o sea, documento uno, documento 2, documento 3. El documento uno dice el gato negro, el documento 2 dice el perro marrón y el documento 3 dice el gato duerme. Entonces, ¿qué hace el índice invertido? Separa todas las palabras diferentes. Entonces aquí tenemos el, que es una palabra, pero se repite, ¿sí? Entonces, él es una sola palabra de todo este ejercicio. Luego, gato, está aquí. Luego, negro, perro, marrón, duerme. Tenemos el conjunto de todos los términos que aparecen en todos los documentos. ¿Y qué da el índice invertido? ¿En dónde aparecen? Él aparece en doc uno, doc 2 y doc 3. Gato en doc uno y doc 3. Negro en doc uno. Perro en doc 2. Marrón en doc 2 y duerme en doc 3. Ese es el resultado, eso es lo que hace el índice invertido. Pero adicional a esto de aquí, también se puede mostrar la posición de la palabra y la frecuencia. ¿Cuántas veces se va a repetir? Siguiente pregunta, ¿qué dice?
La vectorización de documentos es la representación usando texto basado en frecuencias de palabras. Ahí está. ¿Qué dicen ustedes? Falso. ¿Cuál es la respuesta? Van llenándola. Verdadero, porque ahí dice la vectorización de documentos, representación numérica basada en frecuencia de palabras. Y en la pregunta dice la vectorización de documentos es la representación usando texto basado en frecuencia de palabras. ¿Qué dicen ustedes? Ah, perdón, es que aquí se representa numéricamente, no texto. Ya. Sería falso, sí, sí, sí. Ujú. Sí, sería falso por esa pequeña palabra ahí. Ok, bueno, listo. Vamos a seguir. Tercera pregunta, la siguiente pregunta, ¿qué dice? La tokenización es separación del texto en unidades de búsqueda. Falso o verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Bien, vamos a avanzar. Ya vamos a los ejemplos. ¿Cuáles son los usos comunes del índice invertido? Los motores de búsqueda, como Google o Elasticsearch, usan índices invertidos para encontrar rápidamente documentos relevantes que contienen uno o varios términos de búsqueda. Entonces, ahí está. O sea, ustedes ponen Google, abren el buscador, y la palabra es la palabra que ustedes ponen o la frase es la que van a tener este motor de búsqueda para encontrar los documentos donde están. Entonces, allí en Google les van a salir documentos, páginas web, revistas, videos, imágenes, todo lo que contiene. ¿En qué posición? Porque lo valora, en qué posición y con qué frecuencia. Van a darle prioridad más alta a las que encuentren con más frecuencia de palabra, porque seguramente la búsqueda que estamos haciendo o el algoritmo va a decir, bueno, aquí tengo un documento, se repite 3 veces la palabra, frente a un documento donde se repite una vez la palabra, voy a poner como prioridad y voy a posicionar donde se repiten 3 veces. Ese es el criterio, porque también encuentro frecuencia. Sistema de recuperación de información, como bibliotecas digitales, donde se necesita ubicar el documento por contenido textual. Todas las bibliotecas digitales de las universidades tienen esta técnica, porque yo lo que voy a buscar un tema y me van a aparecer todos los libros donde se encuentra ese tema. ¿Sí? ¿Cuáles son las mejores optimizaciones de esta técnica? Posiciones de los términos, en lugar de guardar un documento donde aparece un término, se puede guardar las posiciones exactas dentro del documento. Tengo las posiciones dentro del documento, los pesos de los términos, que son la frecuencia, ¿sí? Son las técnicas como TF y DF, que las estudiamos, y la compresión para ahorrar espacio. Se pueden aplicar técnicas como codificación delta o compresión binaria. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la compresión aquí? La compresión es una técnica para ahorrarnos espacio. Al yo tener una tabla de posiciones y frecuencias, que son números pequeños, una información numérica, ahorro muchísimo espacio. Esa es la compresión. Las técnicas de compresión son varias, pero la explicación más sencilla es esa. Miren esto de aquí.
Yo tengo los términos y tengo los documentos. Pero adicional, ya lo vamos a ver un ejemplo en Python, yo tengo la posición y la frecuencia. Entonces yo puedo reconstruir a partir de estos datos todo un texto. Cuando yo comprimo, lo que hago, una de las técnicas es esto. Yo no voy a guardar, si aparecen 1000 veces la palabra el, no la voy a guardar 1000 veces, la voy a guardar una vez y la posición y la frecuencia. Pero no solamente es él, puede ser el gato negro. Si esa secuencia aparece 1000 veces, solamente la pongo una vez y guardo la frecuencia y la posición. ¿Qué voy a hacer ahí? Ahorrar espacio. Lo comprimo, disminuyo el tamaño del archivo, porque voy a necesitar menos bytes para eso. Si se repite 3000 veces el gato negro en un texto, yo lo voy a poner en una sola línea donde voy a decir la posición y la frecuencia. Entonces, esa es la forma de son las técnicas de compresión basada en este tipo de índice invertido, donde yo capto, extraigo la información de la palabra y cuando yo comprimo para ahorrar espacio, lo que hago es simplemente no repito, yo guardo la posición y la frecuencia para reconstruirla después. Ok, las ventajas, búsqueda rápida y eficiente, incluso en colecciones grandes, escalable, se puede dividir y destruir fácilmente y flexible. Ahora, vamos a... Ok, ahí está la siguiente pregunta que dice, La respuesta del código es, y ahí está todo el código. entonces ahí hagan ahí está el código, está presentándose en pantalla. También lo tienen en el Moodle, lo pueden copiar al Google Colab a Python, la herramienta que utilizan, lo pueden correr y van a tener la respuesta y van a saber si es falso o verdadero. Se considera consecuentemente que cuando se imprime el código tiene que aparecer todo, porque en este caso en el Moodle nomás está la parte de impresión del índice de invertido, pero no la parte de buscar un término. Solo que solo hasta duerme nomás. Duerme, dos puntos, documento 3. Sí. Pero aparte de donde, como dijo Remache, buscar gato, buscar perro, buscar pez no sale. Eh, bueno, entonces, ¿qué será? Falso o verdadero. Pero, o sea, Ahí tienen está el a código. medias la respuesta. ¿La consideraría igual como verdadero o no? No, piensen como informático. No lo sé. Falso, falso, porque no sale la respuesta que queremos. Y pueden discutir ustedes. No es lo mismo caminar con una pierna que con dos.
Yo voy por el falso. Ingeniero, desde su punto de vista profesional, ¿qué opinaría cuando, o sea, pasan estos casos? Por la opinión después de clases. Bien, ya terminen el taller. Vamos a hacer el último ejemplo. Necesito que hagan el código. Cuando hacen el código, ¿cuál es la respuesta que le salió? Son las palabras, ¿verdad? Con la indicación de en qué documentos están, como vimos en el ejemplo. Ahora, por favor, hagan este código, ¿sí? Y me dicen que les salió. Cópienlo en la pantalla. Ese es un código donde vamos a tener la posición y la frecuencia. Levanten la mano los que ya tienen la respuesta a ese código para analizarlo.
El código genera el índice invertido con frecuencias y posiciones, en donde muestra cada documento con el número de la frecuencia y la posición en la que está. Así es. Correcto. Esa es la respuesta. Donde tenemos la palabra, el término, dónde aparecen, cuántas veces aparece y dónde está la posición. Tenemos el siguiente término, doc, frecuencia 1, posición 1. Negro, frecuencia 1, posición 2. Perro, frecuencia 1, posición 1. En doc, frecuencia 1, posición 2. En doc, frecuencia 1, posición 3. Entonces, estos son ejemplos muy sencillos. En un texto donde yo tengo miles y miles, cientos de miles de palabras, en un libro, por ejemplo, eh, bueno, no solamente, bueno, sí, hablemos de texto puramente. Texto. Yo puedo utilizar varias técnicas para poder ahorrar el espacio. Unas técnicas es de compresión. La compresión vale o se vale de esta herramienta porque, como les decía, aquí yo, esta información que está aquí en varios casos o en ciertos casos va a necesitar menor memoria que la de almacenar todos los términos que aparecen en el documento. O sea, ahí tengo un documento original y tengo otro documento que no es original. En la parte práctica, en la vida real, esto es importante conocer o tener a la mano siempre técnicas de compresión de documentos, especialmente de archivos, de textos o imágenes, porque a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, ahora tenemos muchísimos trámites en línea. Los trámites que antes se tenían que hacer personalmente, ahora dan la opción de hacerlos en línea y piden todos los documentos que antes normalmente se entregaban impresos, los piden digitalizados, pero no hay restricciones. Por ejemplo, el otro día había un documento que medía 22 megabytes, un escaneado, pero el límite para poder subirlo eran 5 y tenía que ser en el mismo formato, era punto PDF. Entonces, allí lo que me tocó hacer es varias técnicas para poder disminuir el tamaño hasta llegar a 5 megabytes sin afectar a la información principal. Estas herramientas que permiten hacer eso son muy útiles a la hora de esta problemática que tenemos ahora, ¿no? De todo lo que es la terminología. Porque nosotros podemos tener un documento en nuestras máquinas o personalmente de cualquier tamaño. Tener ese espacio no es nada, 22 megabytes no es nada. Pero cuando ya estamos hablando de repositorios donde van muchísima gente, muchísimos clientes, pues sí, influyen porque ya son más de 1 millón de usuarios. Entonces tienen que ir recortando. Y en informática, hoy en día, todo, absolutamente todo, tiene que ir con alguna técnica de compresión porque estamos ya teniendo limitaciones en el almacenamiento, ¿no? Lo que está pasando es que los data centers cada vez crecen más y más y más y más para poder almacenar millones de bytes. Pero ya algunas, el propio Microsoft no está limitando para la parte de universidad el almacenamiento porque cuesta. Todo almacenamiento tiene un costo monetario que hace que evaluemos el tipo de información y la calidad de información que tengamos guardada en estos repositorios en línea. Entonces,
Esto da paso, o estas técnicas de extracción, como ven, permiten explicar de una manera sencilla cómo se comprimen la información. Con el número, frecuencia y posición, con estos dos datos yo puedo reconstruir totalmente. Aquí tengo dos atributos de la palabra, tres atributos. ¿En qué documento está? ¿Cuántas veces aparece? ¿Y en qué posiciones? ¿Sí? ¿En qué posición está? Si tengo más una palabra, aquí van a salir más posiciones. ¿Qué pasa si tengo en la primera, haga ejercicio por favor, en la primera línea, aquí, aquí cambien, de tal forma pongo cualquier oración que tenga dos veces la palabra él en el doc uno y qué resultado les da en posición. Cualquier frase que tenga dos veces el término él en el documento uno. Hagan ese ejercicio y me cuentan qué son en posición. Posición 0, 1 y 2, mencionando las tres veces la posición de la palabra, en este caso se repite tres veces. Muy bien, entonces el código está haciendo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, tú pusiste tres veces la palabra él en el doc uno y te va a salir la posición. Es decir, aquí te va a salir posición cero, ¿qué te salió? Al lado de... 0, 1 y 2. Uno Perfecto. y 2. Ujú, Y frecuencia 3. así es. Entonces tengo estos dos datos y yo los puedo contrarrestar también. Yo puedo tener aquí una validación, porque el mismo número de veces que aparece aquí va a ser las mismas posiciones. Entonces, yo puedo reconstruir totalmente el, el- el archivo, si yo lo comprimo, del otro lado, porque tengo estos datos. ¿En qué posición están? El archivo es como una hoja cuadriculada. Cada cuadrícula es una posición. ¿Tienen alguna pregunta? Ok. ¿No hay preguntas? Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Pongan atención a la lista.